Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto que estemos ya de nuevo en otro capítulo más de Empresar, este espacio que hemos destinado pues para platicar los emprendedores, los empresarios, los coaches, los mentores, los facilitadores, los consultores, asesores, ya sabes, toda esta comunidad que nos gusta estarnos formando todo el tiempo, que queremos crear esa nueva versión y esa mejor versión de nosotros mismos y que además tenemos en las manos o un negocio propio o una actividad productiva que nos permite generar recursos. Entonces, qué bueno que estás aquí. Espero que a estas alturas de lo que llevamos del 2024 vayas muy bien en todos estos planes que estuvimos platicando a inicios de año. Y hoy la verdad es que me siento muy contenta porque hoy es un empresario internacional. Tenemos un gran invitado, es una persona que yo quiero, admiro, he aprendido muchísimo de él en todos estos años que tengo el placer de conocerlo, de coincidir, primero de manera presencial, y creo que de la pandemia para acá mucho más, se afianzó más como esta amistad y esta relación, porque el Zoom nos ha acercado muchísimo. Prueba de ello es que hoy está aquí desde Argentina Alejandro Mota, que es el CEO de la Red Global de Mentores. Así que bienvenido, Alejandro. Me da mucho gusto que andes por aquí, que nos visites en Empresar. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es que nos cuentes quién eres para que toda esta comunidad de emprendedores, que no solo son de México, ya están, también hemos tenido ya mensajes de otros países, pues conozcan quién eres. Yo sé que eres un gran emprendedor, un gran empresario, pero cuéntanos de dónde empezó toda esta historia de vida que tú nos puedes compartir. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Sabes que siempre estoy predispuesto para asistir a todos tus emprendimientos, porque tenés muchos emprendimientos. Sos Muchas una persona gracias. muy proactiva, así que tenemos muy en común eso. Así que gracias por la invitación. Bueno, ¿y quién soy? Es difícil esa pregunta, como tan difícil. Es como tan difícil cuando me preguntan de qué trabajas o qué haces, porque uno hace muchísimas cosas, ¿no? Soy de profesión ingeniero electrónico, tengo algunas especialidades como marketing y una MBA en finanzas. Entonces, más o menos eso marca mi perfil. Digo también que marca mucho mi perfil el haber hecho la primaria en una escuela de monjas, no de curas, de monjas, y haber sido Boy Scout muchos años. Entonces, creo que como las personas somos de acuerdo a cómo hemos vivido en nuestra infancia, en nuestra juventud y lo que llevamos de vida. Eso me hace una persona muy estructurada, planificadora, em, persistente, ¿no? Ordenada. Y bueno, y cada proyecto que hago, proyectos que la mayoría son proyectos tecnológicos por mi particularidad de ser nerd en la tecnología, siempre trato de poner esa impronta, ¿no? Que es muy buena cuando uno piensa en escalar un proyecto. El hecho de ser planificador, estructurado, metódico, persistente, es un factor muy importante para un emprendedor, porque el emprendedor eh, tiene que ser persistente. Siempre digo que el emprendedor nunca fracasa, lo que hace es postergar el éxito, y lo posterga el éxito producto de levantarse después de cada caída. El secreto no es no caerse, sino que levantarse después de cada caída. Así que la persistencia creo que es un valor importante en los emprendedores. Me fijo mucho en los emprendedores que incubo, que invierto, si son persistentes, si tienen la autoestima alta, y no lo suficientemente tan alta que se transforma en soberbia y por ahí no te escuchan los consejos. Las virtudes en exceso se transforman en defecto, y ahí es una práctica de lo que pasa con la autoestima, ¿no? Entonces, nada, transito la vida realizando proyectos y asistiendo a emprendedores tecnológicos a avanzar en sus proyectos, invirtiendo a veces, mentoreando otras veces, coacheando otras veces. Son tres roles que suelo cumplir al acompañar a un emprendedor. Y en ese camino
me he encontrado con algunas organizaciones, como una de ellas es la Red Global de Mentores, y descubrí esta disciplina que antes lo tocaba de oído, ¿no? Como cualquiera o como muchos mentores que autoproclamados que entienden y se autoproclaman mentores así, ¿no? Desde la práctica. Pero me he encontrado con una organización que consolida a esta disciplina como una disciplina profesional, una organización que unifica conceptos en torno a la mentoría y explica y concientiza a los mentores en cómo se debe realizar, cómo se debe ejercer la mentoría, las particularidades que tiene esta disciplina, el texto y el contexto de la disciplina, que lo podemos conversar o ampliar si te interesa, y esto de realizar modelos de mentoría para poder asistir a otras personas que estén atravesando o vayan a atravesar un estado de vulnerabilidad similar o igual al que nosotros transitamos en algún momento. Es la transferencia del conocimiento empírico. Entonces, esta organización es una organización internacional, hablando de la Red Global de Mentores, que hace muchas cosas, ¿no? Pero entre tantas cosas que hace, unifica conceptos, genera programas académicos, genera manuales y establece umbrales en exámenes que hacen que un mentor se jerarquice como practitioner, como professional, como expert o como master mentor. El mentor sabe que sabe, pero no sabe cuánto sabe. Entonces, para saber cuánto sé de mentoría, someterse al plan académico o al programa académico de la Red Global de Mentores es una forma de distinguirlo, ¿no? Y de ser consciente hasta dónde sabemos y qué podemos hacer para poder perfeccionar y poder profesionalizar nuestra intervención, nuestro acompañamiento hacia otra persona. En este caso, a emprendedores. La mentoría se lo asocia mucho al emprendedurismo, aunque tengo que aclarar que la mentoría es mucho más amplia, ¿no? Hay mentores de adicciones a la cocaína, hay mentores de obesidad, hay mentores de viajes por el mundo, hay mentores de migración, hay mentores de divorcio, hay mentores de tartamudez, hay mentores de enfermedades terminales, hay mentores de inclusión social de personas discapacitadas, hay mentores de muchísimas especialidades y de todas aquellas cosas que una persona pudo haber aprendido y que ahora está dispuesto a asistir a otra. Y esto hace que todos seamos mentores, porque Fíjate que, todos hemos vivido experiencias de vida, ¿no? El pues esa es secreto la es, parte más interesante, ¿no? De la mentoría, esa posibilidad de que todos seamos mentores. claro, claro, porque esto no es, ser mentor no es ser profesor de física, de química, de matemática, de geografía, de historia, que tengamos que estudiar e incorporar un montón de conocimientos académicos para poder ejercerlo. No, un mentor o todos tenemos experiencias de vida. Y ser mentor o querer ser mentor consiste en un trabajo previo que debemos hacer que tiene que ver con un pasaje reflexivo de esas experiencias vividas. Entonces, tuve la experiencia de que mis padres se separaron cuando yo era adolescente. Y ahora, a los 30 años después, me encuentro o me topo con un emprendedor, un alumno o alguna persona que está pasando esa situación. Entonces, ¿lo voy a poder ayudar con un consejo, como hace un mentor? Sí, pero siempre y cuando yo haya procesado esa experiencia que viví. Si yo no procesé suficientemente, si no reflexioné lo suficientemente de esa experiencia y todavía no aprendí, todavía estoy dolido, todavía no perdoné, mi consejo no va a estar limpio. Es como si vos, qué sé yo, también, me separé hace un año y viene un amigo y me dice, me parece que mi esposa me engaña. Si yo no procesé mi separación o mi separación producto de una infidelidad, mi consejo va a estar sucio. Yo tengo que haber entendido, comprendido, aprendido, sanado, perdonado. Tengo que hacer todo un trabajo reflexivo a partir de lo que me pasó para tener y generar sabiduría. Sabiduría que, sumada a la generosidad, se transforma en mentoría.
Un mentor tiene que tener dos cosas, sabiduría y generosidad. Sabiduría es, es reflexionar de la experiencia de vida y generosidad es entender que dar es un acto de trascendencia. Por eso se dice y decimos en la Red Global de Mentores que la mentoría va a ser la profesión más importante de los más 65, de los más 70, de los jubilados, de los pensionados, que lamentablemente en todos los países, en la mayoría de los países del mundo, se descarta a la persona o se la excluye del sistema laboral a esa edad, siendo que las expectativas de vida del ser humano son cada vez mayores. Antes nos moríamos a los 60, después a los 70, 80, hay gente que pasa en los 90 y 100 años también. Entonces, si la gente se jubila, se pensiona a los 65, 70 años, queda todavía 2 décadas o 3 décadas de vida en donde esa persona necesita seguir siendo productivo. Y no estoy hablando de dinero, porque quizás esa persona ahorró lo suficiente como para vivir sin trabajar 30, 40, 50, 60 años. No estoy hablando de sostén económico, estoy hablando de sentirse útil en la sociedad que nació y creció. Y una forma de sentirse útil es revalorizar su persona y poder capitalizar esa sabiduría más la generosidad que nace naturalmente a una cierta edad. ¿Por qué? Porque a una cierta edad nos cae la ficha y entendemos que somos seres finitos, que somos personas que en algún momento nos vamos a ir, y ahí normalmente se despierta esa llama interna de querer dar, de querer trascender, de querer dejar un legado, de querer dejar una huella. Entonces, la sabiduría más la generosidad es la clave fundamental para poder generar y formar a un verdadero mentor, un mentor genuino. Oye, ¿y cómo ha sido? Por ejemplo, tú iniciaste tu vida profesional, pues siendo empresario, muy emprendedor serial, ¿no? De muchos emprendimientos, y de repente también llega a tu vida la red global. ¿Cómo ha sido pues este trascender o esta transición entre la parte de empresarialidad y el poderlo compaginar con el ayudar a otros? Te lo pregunto porque aquí en nuestra comunidad, quienes nos escuchan, hay muchos emprendedores, hay empresarios que ya tienen muchas experiencias de vida y cómo saber que ya estás listo, así como en tu caso, para poderte dedicar a la mentoría, que también tenemos mentores que incluso se han formado para hacerlo. ¿Cómo sabes cuando ya es el momento en el que, en el que estás dispuesto a poder ayudar a otros con esa experiencia de vida y te brota la generosidad? ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo fue en tu caso? Mira, dicen que los seres humanos tenemos dos vidas y que la segunda empieza cuando te das cuenta que solamente es una. ¿Y cuándo te das cuenta que solamente es una? Cuando te ocurre un SM, por ejemplo, un encuentro cercano a la muerte. Esto de que tenés cáncer o tenés un accidente en el auto, volcaste el auto y te salvaste de casualidad, o se te muere un ser querido y ahí te das cuenta que sos mortal. Hay un punto de inflexión, las personas suelen tener un punto de inflexión, algunas, no todas, que le genera un despertar espiritual. Hay personas que tienen un despertar espiritual cuando nacen, otras personas que tienen un despertar espiritual con un SM, y hay otras personas que tienen un despertar espiritual 2 minutos antes de morir. Ese despertar espiritual te hace ver la vida con otras lentes. Te haces ver que sos finito, que sos mortal, y a partir de ese momento, que en mi caso fue la muerte en un accidente de ruta de mi papá, en ese momento empezás a tener más contacto con la naturaleza, empezás a cuidar más lo que comes, empezás a cuidarte, a hacer ejercicio, empezás a trabajar lo justo y necesario, empezás a decir más te quiero, más afectivo con tus seres queridos, empezás a vivir diferente, enfocado más en lo espiritual y menos en lo material. Yo era un empresario, un emprendedor, un empresario que tenía el signo peso en la cabeza, no hacía nada si no me generaba dinero, hasta que mi papá se fue de golpe y tuve un shock, ¿no? Una bofetada, como hay muchos que tuvieron la bofetada masiva en pandemia, ¿no? En donde te preguntas si, ¿en qué consiste la vida? ¿En hacer dinero? ¿Para eso nada más? No, la vida consiste en algo más que hacer dinero, en cambiar el auto o comprar una casa grande o todas esas cosas que se consiguen con dinero. Entonces ahí es donde a mí
particularmente se me despertó una necesidad, preguntarme cuál era el propósito de la vida. Y en la misa de mi papá, en la misa de mi papá, el cura dijo en algún momento, porque el propósito de la vida es simple, el propósito de la vida es uno solo, es ser feliz y hacer feliz a quien nos rodea. Parece que me hubiese estado hablando a mí, le está hablando a todas las personas que están, pero a mí me parece que me hubiese hablado. Y a mí eso me resolvió la mitad del dilema que tenía. ¿Por qué la mitad? Porque la otra mitad era descubrir qué me hacía feliz. Y qué le hacía feliz a mi esposa y qué le hacía feliz a mis hijos, que nunca se lo había preguntado. Es más, creo que cada vez que hablo de esto, muchas personas que me escuchan tampoco se lo han preguntado a su pareja y a sus hijos. ¿Qué te hace feliz? No para hacerte feliz, sí para facilitarte, para hacerte el camino un poco más simple, porque uno quiere a su pareja, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres. Entonces, ser feliz, uno, y facilitar la felicidad de quien amamos. Y ahí es donde empecé a incursionar en menos en finanzas, en marketing, en todo esto que genera dinero, y empecé a incursionar un poquito más en conocer un poco eh, eh, el cómo funciona un ser humano y las necesidades que tiene, ¿no? Y en la expansión de la conciencia. Ahí entendí que nosotros tenemos una vida terrenal y tenemos una vida espiritual. Y tenemos una edad terrenal, que es la que está en nuestro ID, en nuestro pasaporte, en nuestro documento, y tenemos una edad espiritual. Y la edad espiritual, ¿cómo se sabe? ¿Cuál es? Depende de qué tan lejos estés de este extremo que están las mezquindades. El odio, la avaricia, la envidia, el egoísmo, el rencor. ¿Qué tan distante estás de estas mezquindades? ¿Y qué tan cerca estás de este otro extremo, que es el puro amor? Es el pensamiento colectivo. Es Mahatma Gandhi, es Madre Teresa de Calcuta, es el mismo Jesús. Entonces, ¿qué edad espiritual tengo? ¿Soy joven? ¿Estoy cerca de las mezquindades? ¿O soy más adulto y más anciano? ¿Estoy cerca del puro amor? Y esa edad espiritual es como el juego de la oca, ¿no? Voy avanzando casillero por casillero. ¿Cuándo avanzo? Cuando me pasa algo, que normalmente es algo grave, pierdo a un ser querido o tengo un accidente y entiendo y aprendo y me alejo del egoísmo, de la avaricia, de la envidia, y de todas esas mezquindades que no me permiten ser un ser humano. Me permiten solamente ser la transición entre esto y esto otro. Entonces, yo me leo y me entiendo un empresario hoy con un cierto nivel de responsabilidad social, ambiental, que no es por cuidar a la gente o por cuidar el ambiente, es porque de esa forma tengo un premio o evito un castigo. No, es cuidar el medio ambiente y cuidar a la gente y cuidarme a mí mismo desde el sentimiento, desde sentir y desde tener un pensamiento colectivo. Ese pensamiento con el que me educaron, yo tengo 54 años, a mí me educaron de otra forma. Hacer dinero a cualquier costo y después donar el 20% para limpiar la conciencia. Hoy entiendo que no, hay que hacer las cosas bien desde el vamos. Y me encuentro con muchos emprendedores jóvenes de 20 y pico de años que afortunadamente piensan y tienen esa integridad en que, no, yo quiero hacer un proyecto que me genere dinero, pero también que genere impacto social y ambiental. Los típicos proyectos de triple impacto, y son esos proyectos y empresas que premiamos en Latin American Quality Institute, organización internacional también que fomenta estos tipos de empresas. Ahí fue donde nos conocimos. Ahí fue donde nos conocimos, exactamente. Una organización que inició hace 17 años atrás. Yo fui un empresario reconocido, fui miembro en esa época, reconocido cuando inauguró. Después me fui involucrando como speaker, como conferencista, como también lo hiciste vos. Sí, hemos Y, coincidido. y en los últimos 8 años estoy como vicepresidente institucional entregando reconocimientos internacionales a este tipo de empresas, ¿no? En donde no solamente las concientizamos, sino también que las reconocemos para que sigan trabajando y mejorando su accionar. Creo que el emprendedor que está escuchando o el empresario que está escuchando, eh, si ya tuvo ese despertar espiritual, festejemos. Si no lo tuvo, en algún momento lo va a tener. Sepa que en algún momento lo va a tener. Y que es un segmento de vida en donde
uno vive la experiencia de otra forma. Yo acabo de escribir un libro que se llama Emprender después de los 50, y en donde hago reflexiones, y una de ellas es eso, ¿no? Que después de los 50, ya lo que te mueve, la motivación por armar un proyecto, por llevar adelante un proyecto, ya no es el dinero como era a los 25, a los 30. Ya es otra cosa. Si se genera dinero, bárbaro, bienvenido sea, lo vamos a gastar. Si entra dinero, lo vamos a gastar. Pero lo que buscamos a los más 50, a los más 55, a los más 60, es plenitud, es satisfacción, es placer, es sentido de realización, es otra cosa, es otra cosa. Quizás los chicos no nos entiendan. Cuando tengan esta edad ya nos van a entender. Pero es hacer cosas que nos hagan sentir plenos, que nos hagan sentir útiles, que nos hagan sentir vivos, que nos hagan sentir que dejamos las cosas mejor que como las encontramos, que creo que es algo que todos los habitantes de este planeta deberíamos concientizarnos, ¿no? De dejar las cosas mejor. Y el concepto de la sustentabilidad. ¿Cuál es el concepto de la sustentabilidad? Bueno, es generar riqueza con los recursos que hay en el planeta actualmente, con los recursos y cuidando los recursos que van a necesitar nuestras próximas generaciones. No se lo tenemos que arruinar, no se lo tenemos que gastar, no se lo tenemos que, 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 que agotar. ¿Mm? Entonces, un empresario responsable es quien produce productos o servicios haciendo uso del aire, del agua, de la naturaleza, pero sin agotar esos recursos de forma tal que las próximas generaciones ya no puedan contar con ella. Ya no exista agua potable o ya tengamos un aire con un nivel de contaminación no apto para... A ver, seamos conscientes, el 63% de las muertes a nivel mundial es por la contaminación ambiental. No es un dato que se conozca, pero es ese, es cierto. Además Eh, es por, por- impresionante el 63%. sí, porque la contaminación ambiental no es solamente que el agua está contaminada o el aire está contaminado, la vida está contaminada. Entonces, todo lo que son problemas cardíacos, problemas pulmonares, son productos, muchos de ellos, muchas enfermedades son productos de la contaminación del ambiente. Entonces, tiempo al tiempo, creo que las generaciones están siendo mejores. Las nuevas generaciones están siendo mejores a las nuestras, están teniendo un nivel de conciencia mayor. Eh, los fondos de inversión ya están pidiendo no solamente el business plan, sino piden también un informe de impacto ambiental e impacto social, con lo cual también los fondos de inversión están impulsando este tipo de proyectos conscientes, proyectos de triple impactos, empresas tipo B, se les llaman en algunos países. Y si cada uno de nosotros expande esta conciencia, cada uno de nosotros expande esta conciencia y, y tiende a tener un pensamiento colectivo, no un pensamiento individual. El pensamiento individual es que me salvo yo y el resto no me importa. El pensamiento colectivo es que hago esto porque me sirve a mí y le sirve a la comunidad. Entonces, si todos fuéramos a ese punto, a expandir la conciencia, a tener un pensamiento colectivo, sea desde el rol que te toque jugar en la sociedad. Si sos docente universitario, si sos funcionario, si sos empleado, si sos gerente de una compañía, pyme o multinacional, si sos político, seas lo que seas, si tenés un pensamiento colectivo, eh, vamos a lograr un mundo mejor. Porque este cambio lo generamos entre todos, no lo generan unos pocos. Ni tampoco se genera en un año, en dos, en 10, lleva su tiempo, ¿no? Pero creo que ya está instaurado en la sociedad occidental, porque ya desde hace muchos años está instalada en la sociedad oriental, esta concientización y este respeto por el otro y el cuidado por el planeta en el cual habitamos. Oye, y la Red Global de Mentores, que es un organismo que me tocó ver en estos encuentros que teníamos de LAC en diferentes países de América Latina, pues se empezaron a dar estas reuniones en donde se empezó a conformar
como la estructura, las actividades, que al principio, como todo pasaba antes de pandemia, lo veíamos presencial, ¿no? Entonces, era cada que nos reuníamos en algún punto de América Latina, y la pandemia vino de alguna manera a impulsar fuertemente el que se estructurara de una manera distinta, nos acercó más. Yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia empezamos a tener oportunidad de vernos más, de conocernos. Muchos en la red nos conocemos incluso por Zoom, ¿no? A lo mejor todavía no hemos coincidido. Tú y yo tuvimos la oportunidad en varias ocasiones de estar físicamente en el mismo lugar, y lo hemos seguido haciendo incluso ahora, ya después de pandemia. Pero cómo la red se ha convertido en ese vehículo, ese instrumento que nos ha permitido, pues, que todos los que nos dedicamos a la mentoría, que llegamos de una u otra manera a estas actividades, empezamos a agrupar, empezamos a trabajar en profesionalizar nuestro oficio, nuestra profesión. ¿Qué papel consideras tú que juega la red? Yo sé que tú eres el CEO, tengo el honor de trabajar contigo en muchas actividades, pero ¿qué es para ti el ver que un organismo que prácticamente tú hiciste crecer, o sea, tú con esa estructura, la visión que has tenido, qué sientes? ¿Qué estás haciendo al respecto en torno a la red global de mentores, que yo de manera particular también le tengo mucho cariño, porque me ha tocado ver, pues, muy de cerca cómo ha estado creciendo, y el que de alguna manera me has permitido participar desde mi trinchera, ¿no? En esta parte de lo que hoy es la red, y lo que falta por crecer y por. Ujú. Sí, no soy el fundador de la red de mentores. El fundador es un argentino que residía en Costa Rica en su momento, en el 2010-2011. Él armó un club de amigos que éramos unos 50 referentes en diferentes aspectos del coaching, la mentoría, de la docencia, del empresariado y demás. Escribíamos una revistita online, teníamos un blog y se llamaba Red Hispanoamericana de Mentores. Eso fue que lo creó en el 2011. En el marzo del 2013, el fundador, yo le pregunté, ¿cómo viene la red hispanoamericana? ¿Viene creciendo? Me dice, mira, sinceramente la estoy poniendo en el freezer porque estoy pasando temas personales y no le puedo dedicar tiempo. Él me estaba visitando en mi fundación, Emprendedores S.L.A., una fundación que incubábamos proyectos, yo con un equipo de mentores y de coaches aquí en la ciudad de Rosario, en Argentina, y le da forma, porque no tiene forma de organización, es un club de amigos. Bueno, nosotros estábamos poniendo en marcha 39 empresas en la fundación en ese momento, estábamos incubando, entonces poner en marcha 39, poner en marcha 40 es lo mismo. Entonces dije, bueno, sí, acepté. Y a partir de marzo del 2013 yo tomé el control de esta nave, en donde lo primero que hice es conformar un directorio. Hicimos la primera reunión en San Pablo, con presencia de México, de Puerto Rico, de Brasil, de Paraguay, de Argentina. Por eso la red global de mentores, en esa precisa reunión que hicimos, mutamos de hispanoamericana a global, porque estábamos incorporando a compañeras, a colegas de Brasil, quedaba feo llamarlo hispanoamericano, y teniendo una proyección, yo tenía una visión de abarcar el mundo. Entonces digo, bueno, vamos a poner red mundial de mentores o red global de mentores para hacer un paraguas y empezar a juntar. Porque hay redes por todos lados. Me estoy encontrando redes de mentores en España, en África, en Oceanía, en China, en diferentes lugares. Entonces, nuestro propósito es acobijar a todas las redes de mentores locales de todo el mundo y unificar los conceptos y coordinarlas, ¿no? Ese es el propósito. Así que desde hace 11 años venimos trabajando en eso. La red hoy está muy afianzada en Latinoamérica, Centroamérica, Caribe, México, Brasil creciendo, México y Brasil creciendo bien, Estados Unidos y Europa también con un buen crecimiento de latinos en Europa, latinos en Estados Unidos, y tímidamente se van sumando algunos miembros de Asia y África y Oceanía. Tengo una proyección de que va a demorar unos 8 años más, 9 años más, porque estoy haciendo de esta organización un desafío, ¿no?
Lo que pasa es que cuando una vez que ya armaste 15 empresas propias y 250 empresas de emprendedores, uno necesita un desafío, necesita algo. Necesitas Y adrenalina. claro, entonces, para mí la red global de mentores creo que va a ser mi anteúltimo proyecto. Pues estoy por empezar otro que es NetEQ, una red de desarrolladores de inteligencia artificial, realidad virtual, aumentada, todos emprendedores tecnológicos, sabiendo y considerando que mi hijo está estudiando inteligencia artificial y robótica y el otro hackeo, de todo lo que es seguridad informática. Entonces tengo dos nerds, me salieron dos nerds igual al padre. Mi ¿Quién último sabe a proyecto va a quién se armar, parecerán? claro, mi último proyecto va a ser armar esa empresa para ellos. Pero este la Red Global de Mentores es un proyecto que me tiene muy ocupado, con toda mi atención y todo mi esfuerzo, porque quiero lograr que la Red Global de Mentores sea una institución. ¿Qué es una institución? Una institución es un organismo que tiene valor independientemente de quién sea sus gerentes. Estamos hablando de un club de fútbol, por ejemplo, el Manchester, el Real Madrid, no importa quién es el presidente, la institución ya tiene valor por sí misma. No importa quién esté liderando hoy el Club de Leones o el Rotary Club, o la JCI o el Junior Achievement o el PMI, ya son instituciones que van a perdurar en el tiempo, son organizaciones que están creadas para que vivan más de 100 años. Las organizaciones que logran despersonalizarse de su líder son las organizaciones que viven más de 100 años. Si no, cuando se muere el líder, se muere la organización. Entonces, estoy trabajando en un modelo DAO, para los que son de tecnología me van a saber entender. Es una organización descentralizada autónoma que su presidente y todas las acciones se vota por blockchain. Entonces, se hace una organización democrática en donde su líder no decide, sino que acciona, ejecuta lo que la comunidad toda decide. Sustentada por un montón de empresas tecnológicas, canales de televisión, canal de podcast, portal de contenidos multimedia, editorial de libros y venta de libros online, e-learning, diferentes plataformas tecnológicas que con inteligencia artificial podemos manejar el doblaje y el subtitulado a diferentes idiomas y de esa forma escalar este proyecto a nivel mundial. Es un trabajo que vengo haciendo y me va a llevar unos 8 años más, pero aspiro a que cumpliendo 20 años, la Red Global de Mentores pueda ser una institución como hoy lo es el Rotary Club o el Club de Leones y esas prestigiosas que admiro, esas organizaciones que admiro y que son un faro, un referente y son un punto de inspiración para hacer lo que estamos haciendo en la Red Global de Mentores. Imagínate que al rato ya el podcast lo podamos traducir a todos los idiomas, como las Claro, novelas, ¿no? Debe estar, a través de la inteligencia artificial. Y bueno, yo que he estado viendo de cerca el crecimiento, la verdad es que ha tenido logros muy importantes. O sea, que sé que aquí nos escuchan un gran número de personas que se dedican a la mentoría o que se dedican al coaching. Y yo creo que este tipo de información les es muy valiosa porque en primera tienes contacto y creo que eso es algo que tenemos que agradecerle a la pandemia. Tienes oportunidad de hacer networking con personas que se dedican a actividades similares en todo el mundo, ¿no? Y eso siempre le agrega valor. Por eso es que la red está trabajando muy fuertemente en todos estos países y haciendo actividades, haciendo eventos y demás, para dar a conocer la red y para acercar también a las personas. Algo muy importante que ha logrado la red es tener un día del mentor, que eso es un punto muy importante, que es el 27 de octubre. Entonces, los que son mentores ya saben, cada 27 de octubre es un día en donde celebramos la profesión y siempre tenemos actividades. Desde hace algunos años, la red organiza un evento para físicamente, sí, de manera presencial, acudir los mentores. Y pues yo le voy a pedir a Alejandro que nos platique, porque además este año estamos muy contentos porque México será la sede del congreso y el encuentro de mentores de la red global. Entonces váyanse preparando para que abarrotemos ese evento, porque va a estar abierto para todo tipo de mentores.
incluso para quien quiere empezar, recuerden lo que dijo Alejandro al principio, todos podemos ser mentores, a lo mejor tú hoy todavía no te sientes mentor, pero de estar cerca, venir al evento, escuchar, seguirte formando, va a hacer que digas: "Creo que ya estoy en ese paso, ya lo puedo hacer". Entonces, cuéntanos, Alejandro, ¿cómo surgió esto y cuáles han sido los congresos que se han realizado y lo que vamos a hacer este año? Bueno, como vos bien dijiste hace un ratito, la pandemia nos encerró, y todo lo que hicimos durante el 2020, 2021 y mucho del 2022, hasta que empezamos a reactivar algunas reuniones presenciales, fue virtual. Pero nosotros para el 2020 teníamos proyectado un tour por toda Latinoamérica que obviamente planificamos enero, febrero y cuando fuimos a ejecutar en marzo tuvimos que suspender todo. Así que pudimos hacer el primer encuentro presencial hace 2 años atrás en Argentina, en Buenos Aires. El año pasado lo hicimos en Arequipa, Perú, y este año le toca a Ciudad de México, México. Eh, y es algo que queremos mantener y generar este hábito de hacer todos los octubres. Siempre apuntamos al día 26 y 27, porque el 27 es el Día Global de la Mentoría, el Día Mundial de la Mentoría, declarado por nuestra organización y por otras organizaciones mundiales de mentoría. Está declarado en Gran Bretaña por un movimiento de mentores allí locales también. Entonces nosotros nos sumamos, adherimos. Y bueno, es la excusa para reunirnos y vernos una vez al año, reunir mentores de todos los lugares del mundo y compartir un tiempo. Siempre es bueno. El Zoom está bárbaro porque nos permite estar con gente de Filipinas, de Chipre, de España, de Italia, pero lo presencial es lo presencial. El abrazo, la mirada es la mirada y eso lo queremos seguir disfrutando. Así que sí, este año va a ser en Ciudad de México. Tenés gran parte de la responsabilidad de que el evento sea exitoso, porque sos la líder coordinadora local, anfitriona, Estamos muy y, emocionados todos. y ya veremos también qué hacemos con la fecha, ¿no? Porque como coincide con la Fórmula 1, vemos si lo corremos algunos días para adelante, para atrás. Ya seguramente Pero va a estar aquí van a ser definido de los pronto. primeros en saber este Eso. podcast para que sean también de los primeros en participar y en poder ser parte de todas las actividades. Y aclarar que este Congreso de la Mentoría no es solamente para mentores. Es para coaches, para entrenadores, para asesores, para consultores, para docentes, para psicoterapeutas, para psicólogos. Es decir, todas las disciplinas hermanas son todas disciplinas complementarias. No hay ninguna mejor que otra. Son todas complementarias. Cada una tiene su sabor, ¿no? Su particularidad. Y todas están bajo el mismo paraguas, que es el desarrollo humano. Todas están en pos de desarrollar y prestar esa posibilidad a otra persona en que se desarrolle su organización, su persona, su vida, lo que fuese, pero sí desarrollarla. Así que la invitación, Rosalinda, es extensiva, no es para los mentores solos, sino también para todo tipo de educadores y acompañadores, valga la palabra, de personas que están en su evolución, en su desarrollo personal, profesional o espiritual. Y que muchos de ellos, pues, son los que nos escuchan. Entonces, por eso era muy importante que, pues, que conocieras de primera mano todo lo que está planeado para este año. Estamos apenas arrancando, estamos en el segundo mes del 2024, así que prepárate, acércate a la red, te puedes inscribir, vamos a compartir los datos, las redes sociales de Alejandro, de la red global, para que te inscribas y estés al pendiente de las distintas actividades, que conozcas, que participes. De entrada en las actividades que estamos haciendo de manera virtual, para que cuando sea la presencial estés más que preparado, pero también en el Inter te puede llamar la atención certificarte. Tenemos muchos encuentros de especialidades. Ahorita Alejandro comentaba que hay mentores en muchas áreas de especialización. Entonces, seguramente vas a encontrar el espacio perfecto para que puedas aprender y también puedas compartir.
porque de eso se trata, ¿no? Sí, Ser parte de la red es es, un aprendizaje de doble vía. lo importante es que ser miembro de la red es gratis, o sea, no hay que pagar ninguna membresía, no es un club con que haya cuotas. Así que entrando a www.rgmentores.org, uno se puede hacer miembro, puede suscribirse a la página y ser miembro. En la red no se paga por nada que no haya una contraprestación. Sí se paga si voy a hacer un curso, o si se paga si voy a hacer una certificación, pero el resto, participar, y hay muchas, en rgmentores.org/agenda hay muchas actividades, muchas son actividades abiertas que pueden participar sin necesidad de desembolsar ningún tipo de costo. Y bueno, y de participar, es una comunidad que la hacemos entre todos, así que se puede participar con el conocimiento y la experiencia que cada uno trae a esta comunidad. Pues muchas gracias, Alejandro. No sé si quieras para despedirnos comentar algo más de lo que estamos haciendo en la red, de lo que tú ves en el futuro de esta gran organización para que quienes nos escuchan participen. Sí, el próximo mes, en febrero, fines de febrero, estamos lanzando Watch TV, que es un canal de televisión. En realidad son 3 canales, uno en inglés, otro en portugués y otro en español, en donde es un canal de televisión diferente, porque es como estar viendo Reels en Instagram. Son todos videitos cortitos de 2 minutos, de 1 minuto, de 3 minutos, en donde te atrapan, ¿no? En donde hay presentación de libros, charlas, opiniones, y storytelling. Pueden visitarlo. Ya está online, todavía lo vamos a lanzar a fin de febrero, pero ya se puede visualizar. Se llama Watch TV, está dentro de la página. Y también vamos a estar lanzando RGM Plus, que es un Netflix, es como un portal de contenidos, pero en vez de haber series, películas, hay entrevistas, paneles, masterclass, mucho contenido. Hay más de 200 horas de contenido. Esos 2 lanzamientos son los próximos que vamos a hacer a fines de febrero, así que invitados también para que lo conozcan. Y bueno, estaremos aquí anunciando más actividades de la Red Global de Mentores. Recuerden que en los próximos meses estaremos haciendo el evento presencial en Ciudad de México, así que vete organizando. Serán de los primeros en saber la fecha para que luego se organicen, compren sus boletos y estén presentes porque van a venir personas de muchos países justamente para compartir con nosotros. Así que gracias, Alejandro, como siempre. Un gusto, un placer, aprendo muchísimo cada que te escucho. Me encanta que con esa generosidad de la que hablas y esa sabiduría que te ha dado la vida, lo compartas de una manera tan clara, tan sencilla y tan amena. Nos podemos quedar aquí horas platicando porque nos encanta, pero bueno, lo vamos a tener de invitado seguramente en algún otro momento con otro tema para que sigas escuchando y aprendiendo de él. Este ha sido un capítulo de Empresar. Recuerda el espacio que hemos diseñado para los consultores, los emprendedores, los empresarios, los coaches, los mentores, todos aquellos que todos los días estamos buscando ser una mejor versión de nosotros mismos. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Soy Rosalinda Pizarro y me ha dado mucho gusto estar contigo. Bye bye.